El Señor les bendiga en esta hora. A cada uno sean bienvenidos en el nombre del Señor. Dios bendiga a todos los que nos siguen a través de las plataformas de Remanente Escogido, radio y televisión. Que el Señor les bendiga grandemente, donde quiera que está llegando la señal en esta hora, en cualquier parte de la tierra, allá donde se encuentra, en cualquier continente del mundo. Si esta palabra Dios la toma y se la lleva a sus oídos, no la menosprecie. Somos la Iglesia Cristiana Pentecostés Misionera de Guatemala, Remanente Escogido. Gloria a Dios. Y estamos seguros que Dios bendecirá su alma a través de esta palabra en esta hora. Vamos a buscar en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Mientras vamos alabando al Señor, capítulo 1 de Primera de Corintios, versos 26 en adelante, leemos para gloria de nuestro gran Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga los amigos que nos visitan. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero hablarles acerca del tema personas despreciadas por el mundo. Gloria al Señor. La palabra nos habla de las cosas que están establecidas por Dios para llenar nuestro corazón de agradecimiento, de gratitud. Esto que vamos a hablar debe aumentar la gratitud en nosotros, aumentar el compromiso con Dios, con su obra, su causa. Reconocer lo que fuimos y lo que somos. Lo que fuimos y lo que el Señor ha hecho con nosotros en el tiempo que hemos vivido en la tierra. Gloria al Señor. El desprecio es la actitud negativa frente a una persona o cosa
consistente en concederle menor valor o importancia de la que se merece. Cuando una persona le dice a otra que no sirve o que no vale, lo está despreciando porque está dándose cuenta según la interpretación de la persona que solo él sirve o vale, que los demás no sirven ni valen para nada. Creo firmemente que toda persona que sirve a Dios ya se paró en una plataforma de elevación, que es Dios el que levanta de la basura, del muladar, del polvo, de lo que no es. El Dios nuestro al que servimos es experto en hacer realmente las cosas que no son como si fueran. Y el hacer de la nada lo que vemos y hacer de nosotros que no servíamos lo que somos y para lo que servimos en el tiempo que estamos viviendo. Recuerdo la historia de alguien muy famoso, un famoso músico de violín, y lo anunciaron para un gran evento. De paso, de camino, cuando iba, vio que en la calle estaban vendiendo un violín. Se detuvo, lo negoció, lo compró, se lo llevó, pero mientras iba por el camino, iba probando aquel violín. En su caja personal llevaba otro instrumento, también un violín que sí era de calidad, de altura, y que lo había hecho famoso en muchas partes donde había tocado. Y este hombre, cuando llegaron, lo recibieron y le dieron el tiempo, y no sacó el violín famoso, ni sacó la caja, sino que buscó aquel trozo prácticamente que había comprado en el camino, y que lo había comprado en unos pocos dólares. Empezó a tocar y toda la gente a aplaudir, a gritar, porque todos creían que estaba tocando con aquel gran violín famoso. Después que terminó, la gente, en una actitud desbordante de gritos y de aplausos, se arrodilló y agarró aquel violín que había comprado y lo hizo 4 pedazos y lo dejó ahí. Y todos abrían los ojos tan grandes, porque decían: ¿cómo es posible que ese violín tan carísimo, ese violín que valía tantos miles de dólares, lo haya partido, lo haya desbaratado? Y luego les dijo: no es el violín. No es el violín, es quien lo toca.
Lo que vale aquí no es el violín, no es la pieza musical, sino quien la ejecuta, quien la ejecutó, quien lo hizo sonar y les dijo: eso lo compré en unos pocos pesos en la calle. Y todos se asustaron de cómo sonaba. Pensaban que era su famoso violín. Y es que el gran maestro, nuestro gran Dios, no necesita de la apariencia de nadie. No necesita de la sabiduría humana de nadie. De nadie. Me asombro cuando leo estas partes de la Escritura, porque el Señor es el gran maestro para formar, para hacer, inclusive algo desbaratado, despedazado. Él puede coger esos pedazos y armarlos y darles la forma y darles la vida. Si es un ser humano, le dio esa experiencia tremenda al profeta Jeremías, que lo mandó que fuera a la casa del alfarero y vio cómo la vasija que hacía se echó a perder en sus manos. Y él volvió a preparar el barro y volvió a hacer otra como él quería. Y el Señor le dice al profeta: ¿acaso no puedo yo hacer como yo quiera con la casa de Israel? Y qué bueno que cuando estamos en las manos de Dios, somos el propósito divino, somos lo que Él se propuso hacer de nosotros. Si la persona está en las manos de Dios, va a hacer exactamente lo que Dios se propuso hacer. Si se sale de allí, si se hace en una orilla, si se hace en un extremo y empieza a hacer las cosas a la manera de él, a la manera de ella, en la forma de la persona, según sus caprichos, según sus carnalidades, pues se pierde el propósito. Pero cuando la persona entrega su vida al Señor y la pone en sus manos, Él se va a encargar de hacer como Él quiere. Y no hay otra forma más grande, más prodigiosa, más famosa que la vida que fue formada en las manos de Dios, aunque no sirviera para nada, aunque lo hubieran comprado en unos pocos pesos, aunque si hubiéramos estado en la calle y nos hubieran comprado como esclavos, hubieran dado unas pocas monedas por nosotros. Pero el Dios Altísimo no nos pagó con monedas. Hoy hablábamos en la mañana en el tema de la sangre poderosa de Cristo, que fuimos comprados no con precio de oro ni plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Levante esas manos y alabe. Fuimos comprados con esa sangre. Y esto es muy importante, porque yo encuentro acá en esta palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ni nobles,
ni poderosos, ni sabios. El que no es sabio es ignorante. El que no es poderoso es flojo. ¿Verdad que sí? Alabado sea el Señor. Y el que no es noble es vil. Son los dos extremos. Si no está arriba, tiene que estar abajo. Si no es de Dios, es del diablo. Si está perdido, el infierno lo espera. Si es salvo, el cielo eterno lo está esperando. Bendito su nombre por siempre. ¿Y qué más sigue diciendo? Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo. Porque dentro de nuestra carnalidad, dentro de nuestra vagancia, de nuestro vagar por el mundo, por el pecado, nos convertimos en necios, necios, insensatos. Necio es aquel que se atrinchera, se esconde detrás de sus propias ideologías, de sus propios errores y de sus propias necedades, y persiste en los errores, en las fallas, aunque se las digan, no se sale de ahí porque cree que está haciendo lo correcto. Alabado sea el Señor. Pero eso necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es inconcebible, pero así es. Esto no lo puede aceptar el hombre carnal, que un ignorante sepa más que un sabio. Y es que la sabiduría de Dios no puede depender de la sabiduría del hombre. El sabio en Dios es más fuerte y más poderoso que 10 valientes en una ciudad. Porque es un sabio. Y eso débil del mundo lo levantó Dios, lo escogió para avergonzar a los sabios, a lo fuerte, a lo fuerte. Y lo vil del mundo. ¿Sabe qué vil? Es lo menospreciado, lo que no sirve. A lo mejor usted dice, no, pero yo cuando era un pecador, borracho, drogadito, sí servía, pero para ingerir licor, servía para vivir una vida perdida, descarriada, pero delante de Dios no servía. Lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, lo que para el mundo es una escoria. Escoria es la basura que le sale al oro. Para el mundo es una escoria. Es la basura. Es la basura del mundo. Pero vaya notando que Dios escogió a este tipo de personas. Lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. Si lo vil es lo que no sirve, es la escoria, es la basura.
definitivamente tiene que ser menospreciado, porque nadie va a querer basura, nadie va a querer algo que no sirve. Alabado sea el Señor. Lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, cuando alguien se encuentra con usted por primera vez, uno se presenta y dice: me llamo fulano, fulana, ese es mi nombre, mi apellido, y vivo en tal lugar. Es algo. Pero aquí dice, y lo que no es, lo que no tiene identidad, lo que nadie sabe quién es, ni para qué sirve. Vaya notando en la condición en que el Señor nos encontró a nosotros. Eso que no sirve, eso que no es, que no tiene identidad, escogió Dios. Escogió Dios para deshacer lo que es, para desbaratar lo que es, lo que tiene representación humana, lo que tiene nombre humano, lo que tiene exaltación humana, es desbaratado por lo que no es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Alabado sea el Señor. Bendito su nombre por siempre. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido por Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso indica, hermano, que ninguno de nosotros, exactamente como aquí está escrito, para que el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque ninguno de nosotros tiene de qué gloriarse. Por eso les decía al comienzo que cada vez que estudiamos, escudriñamos las Escrituras acerca de este tema, se aumenta en el corazón, en el alma, la gratitud, el agradecimiento, porque cuando usted cree que llegó a conocer a Cristo siendo una persona importante, siendo el grande, siendo el señalado entre muchos, entonces dentro de la iglesia, dentro de la congregación de los elegidos, dentro del pueblo de Dios, también quiere tener ese estatus y ser grande. Y por eso a algunos de esos grandes les cuesta hasta congregarse. Les cuesta, cuando se congregan, doblar las rodillas, orar, humillarse a Dios. Son como palos duros, secos, porque hay algo por dentro que los hace creer que el que debe humillarse es el que no significa nada, el que no vale nada. Pero el que se cree grande, el que se cree sabio, dice la palabra, sin serlo, sin ser nada, a sí mismo se engaña. O sea, uno no puede pensar de que dentro de la iglesia
alguien puede ser grande. Solo el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Levante su mano y dele gloria a Él. Él sí es grande. Y tiene un nombre por encima de todos. No hay nadie por encima de Él. Todos los demás estamos aquí por misericordia. Gloria a su nombre por siempre. Aleluya. Ha existido en la tierra, hermano, mucha gente que ha sido rechazada por la sociedad, rechazada por los demás, despreciados, rechazados como si fueran leprosos por los demás. Y eso hasta se mira dentro de las mismas familias, dentro de las mismas familias que no sirven a Dios. Algunos los tienen demasiado altos y a los otros de su propia familia los tienen rechazados y vedados a todo. Porque el mundo, ese es su concepto. El mundo ha llegado a creer que usted vale o que vale la persona por lo que tiene en el bolsillo, por lo que tiene en el banco. De lo contrario, no vale nada. Pero para Dios no es lo que tiene en el bolsillo, ni lo que tiene en el banco, ni la casa que tiene, ni cualquier finca que pueda tener. No son las vacas ni los caballos que tenga. Es la misericordia de Dios sobre su vida. Eso basta. Como le dijo el Señor a María, hermana de Marta y de Lázaro, le dijo: esta mujer ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No le será quitada. Le está hablando que ni en esta vida, ni en la venidera, ni en lo presente, ni en lo eterno le será quitado. Porque si es salvo, si es escogido, si es elegido por la presencia de Dios, nadie le quitará lo que Dios le ha puesto. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. ¡Qué maravilla! Hemos sido escogidos, levantados de la basura. Dice la Escritura en el primer libro del profeta Samuel, el capítulo 2, versículo 8 y 9, lo siguiente: gloria a Dios para siempre. Primer libro de Samuel 2, 8. Él levanta del polvo al pobre. Aquí hay otra afirmación. El Señor es el que levanta del polvo al pobre. En primer lugar, está hablando de un pobre. Y segundo, está hablando de alguien que está en el polvo. Es decir, llegó al límite de la miseria. Porque si alguien tiene que dormir en la calle, alguien no tiene dónde meterse. Cuando oímos que a veces la temperatura baja a niveles extremos, hay comisiones del mismo gobierno y entidades, ONGs y algunas empresas que se preocupan
por aquellos indigentes que están botados en la calle. Y salen a repartir frazadas, cobijas, otros a repartirles comida en la noche a todos aquellos que están botados en el polvo. Eso es estar en la miseria total, durmiendo debajo de un puente, por la razón que sea, por la droga, por el vicio, por la prostitución, por la degeneración, por la razón que sea. Pero si Dios encuentra una persona en esa condición, Él es el que levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Usted va a decir, gracias a Dios que a mí nadie me encontró debajo de un puente. Dele gracias a Dios. Si no lo encontraron debajo de un puente, pero tal vez tenía dónde habitar, dónde estar, pero su alma en el polvo, su alma, su espíritu, su vida completamente desbaratada por el enemigo. El diablo no vino a jugar con nadie, hermano. Vino a matar, a robar y a destruir. Y el que se lo permita lo destruye. Porque cuando conocemos a Cristo, ya no depende del diablo que haga lo que quiere. Ya depende de usted o de mí. Porque ya el Señor nos rescató y nos dio las armas para defendernos de las fuerzas de las tinieblas, para atar, para echar fuera demonios. Poder en la sangre de Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso indica que después de conocer al Señor Jesucristo como Salvador de nuestra alma, ya la destrucción no depende de Satanás, porque ya no puede. Depende de la persona. Pero Él sí nos encontró en condiciones deplorables, terribles, y levantó nuestra vida del polvo, de la ignorancia, y nos subió, hermano, porque esa es la idea. Y no solamente la idea, el propósito divino es arrancarlo de allí de donde está y darle estatura. Como diciéndole al diablo, aquí está aquel que tenías revolcado, que tenías arrastrado en el polvo, en la basura, en el muladar, que nadie daba nada, que era lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no servía. Aquí está. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Qué precioso es saber de que no solamente cosas materiales pueden ser restauradas, pueden ser mejoradas, sino que ese es el propósito de Dios con la humanidad. El Señor no vino a buscar gente preparada y gente ilustre y gente limpia. No, la palabra dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No había esperanza, pero Él vino a eso y vino a rescatar y a tomar en las manos, a limpiar con su sangre, a romper cadenas, a desbaratar yugos. Vino a deshacerle la obra al diablo. Que el Señor lo reprenda. Y el propósito divino es estaturar esa gente, a los seres humanos,
irlos subiendo de estatura. Por eso digo que ya no depende el que sea destruido, no depende del diablo, depende de la persona. Porque el Señor le dio cómo defenderse. Le dio unas rodillas para que pelee la batalla. Le dio las armas de la justicia y de la milicia, que no son carnales. Las armas como la palabra de Dios, como la oración, como lo que para muchos es insignificante, congregarse. Ese es un arma. Es un arma poderosa. Y muchos probaron en todo este tiempo que no se podían congregar, probaron que sí es un arma. Y seguro que no muchos, pero sí hubieron los descarriados, los desbaratados. Si se hubieran muerto, si hubieran ido con el Señor, bendito. Pero dejarse desbaratar para irle a servir al diablo, la maldición vino de nuevo sobre él. Sea Dios glorificado para siempre. Él es el que levanta del polvo al pobre, del muladar exalta al menesteroso. Y mire la estaturación para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Ese es el propósito divino. Si Dios lo encontró en la miseria, no puede seguir en la miseria. Dios lo va a levantar de allí. Dios le va a abrir las puertas. Dios le va a dar lo que necesita. Hay que quitarse de la mente ese cuento. Es que yo nací ya estrellado. Lo que le faltaba era la manteca, el aceite para ser estrellado. Es que yo nací para vivir así, en la miseria. Eso no es bíblico. Le estoy mostrando por la palabra que Dios va a levantarlo del muladar, de la basura, del polvo, y le va a dar estatura espiritual, material, física. Que la bendición de Jehová enriquece. Una riqueza integral de un cristiano vivo. Un cristiano vivo. Un cristiano vivo es una maravilla, hermano. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Un cristiano con vida es una maravilla. Porque el infierno lo tiene que respetar. El mundo lo tiene que respetar. El diablo lo tiene que respetar. La sangre de Cristo tiene poder. Dios lo va a levantar hasta hacerlo sentarse. Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Yo le aseguro, hermano, cualquiera de ustedes que sea fiel a Dios en todos los aspectos de la vida cristiana, que no se quedará en la estatura que conoció a Cristo. Eso es estancamiento o retroceso. Tiene que haber un ascenso. Debe haber un ascenso. En lo económico, un ascenso. En lo espiritual, indiscutiblemente, insustituiblemente. Tiene que haber un ascenso.
de aquella basura a un pedestal, a una estatura donde Dios quería verlo. Alabado sea el Señor. Alabado su nombre. Y heredar un sitio de honor. Por eso a un verdadero cristiano hay que respetarlo. Cualquiera que sea la cara que tenga, hay que respetarlo. Y hay que honrarlo. Porque fue Dios el que lo estaturó. Bendito su nombre por siempre. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre ellas el mundo. Y Él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos perecerán en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Es la mano de Dios que lo va a levantar. No importa cuántos lo tiren para abajo. Si la mano de Dios lo agarró y lo levanta, nadie. Oh, gloria. Oh, alabado sea Dios. Puede maldecirlo quien quiera. Nadie lo podrá aplastar. Si la mano de Dios lo agarró y lo levantó, ay, hermano, de allí no lo baja nadie. Ahora, si es la mano del hombre que lo agarró, lo tomó y lo levantó, ese lo suelta en el camino y se va a desbaratar cuando caiga. Pero si es la mano de Dios, el Señor dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y están en mis manos. Y nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que yo. Y nadie las arrebata de la mano de mi Padre. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria para siempre. Aleluya. Bendito sea Dios. Quiero mostrarles unos poquitos ejemplos. Siempre el tiempo es muy corto para todo lo que debiéramos y quisiéramos decir. Pero mire lo que está escrito en Hechos capítulo 4. Bendito sea el Señor. Capítulo 4, versículo 2 al 4. Dice: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús, en Jesús, la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Note algo aquí. En primer lugar, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. ¿Por qué los apresaron? Porque estaban enseñando y anunciando que en Jesús, anunciando que Jesús había resucitado de los muertos. Estaban predicando, porque antes
que el Señor resucitara, o hubiera, para resucitar tenía que haber muerto, antes que Él muriera y resucitara al tercer día. Todo era como muy incierto. Todos esperaban en una forma material que Jesús nunca muriera. Lo veían muchos como una oportunidad política por las multitudes que iban tras él. Otros lo veían como un maestro, otros lo veían como un hombre muy bueno. Por eso uno le dijo maestro bueno, y el Señor de una vez, aunque lo era, le refutó eso. Y le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno, solo Dios. Porque Él lo estaba enmarcando dentro de un marco entre lo que el mundo llama gente buena. Y hermanos, gente sin Cristo nunca habrán buenos. Bueno en el sentido de no estar dañado. Definitivamente que no. No se podrá encontrar. Y por eso el Señor le dijo, no existen buenos en la tierra. Solo Dios es bueno. Tremendo. Pero ese era el concepto de la mayoría de la gente. Unos decían una forma o una cosa y otros otra. Pero cuando ya Cristo muere, la peor paliza y derrota para el diablo se reconfirma, porque la primera fue en la cruz. Pero luego el diablo decía, bueno, de todas maneras, se murió, se acabó esto. Pero cuando resucita el Señor, al tercer día, y cuando va y se le aparece y se le presenta a más de 500 hermanos que estaban reunidos, y luego se le presenta a un grupo de mujeres, y así siguió presentándose, y les decía, yo soy. Y recuerden el incidente de don Tomás, que dijo, a mí si no vengan con ese cuento. Si yo no veo, yo no voy a creer en eso. Y llegó la oportunidad y se encontró de frente al Señor. Y le dijo, venga para acá, meta sus dedos aquí, en el costado, en la señal que dejó la espada. Mire mis manos. Terrible, hermano. Porque aunque el Señor resucitó con un cuerpo glorificado, esas señales no se le van a quitar. Cuando Él extienda las manos y usted y yo veamos la señal de los clavos. ¡Aleluya! Es para caer de rodillas, para caer en adoración cuando veamos la herida del costado que la lanza de Roma le atravesó. Y veamos su cabeza con todas las cicatrices de las espinas que atravesaron. Esa fue la derrota, lo que selló la derrota definitiva del infierno. El diablo ya no hallaba qué hacer. Y entonces aquellos discípulos que habían estado ahí medio adormitados y medio pasivos y medio carnudos y de todo,
y que se habían descarriado y habían hasta maldecido el nombre del Señor, ahora dicen no, ya resucitó. De aquí para allá vamos a entregar la vida en cualquier momento, pero ni la cárcel, ni las piedras, ni las maldiciones, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los judíos, ni los romanos, ni nadie nos podrá detener. Y por eso es que se volvieron estrépitos, poderosos en palabras. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7 de los Hechos, que cuando Esteban estaba clamando allí y predicando la palabra, no lo podían mirar. El rostro brillaba como el sol. Y cuando las piedras le caían encima, empezó a decir: mire, se acaba de abrir el cielo, veo los cielos abiertos. Oh, gloria a Dios. Y veo a Jesús a la diestra del Padre. Qué cosa más maravillosa, hermano. Bendito sea su nombre por siempre. Y entonces, como no dejaban de hablar de Cristo y decir: ha resucitado, y ese era el mensaje por todas partes: ya resucitó, venimos a predicar del resucitado. Por eso es que usted encuentra que el verso 2 dice: y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Se les metió un resentimiento terrible que los perseguían. Pero ¿qué es lo que queremos decir? Lo que queremos decir es lo que está escrito en el verso 13. Entonces, viendo, mire eso, el denuedo de Pedro y de Juan, o sea, el ímpetu para predicar la palabra, para anunciar, y la firmeza con la que decían: Cristo resucitó de los muertos. Entonces dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y aquí viene el tema que estamos desarrollando, sabiendo que eran hombres sin letras. Ay, hermano, qué pedrada de frente, en la pura frente, más fuerte que la que le pegó David al gigante Goliat. Esta es una pedrada muy fuerte, porque ellos sabían. Aquí dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo, no eran ignorantes, ellos sabían que esos hombres que estaban hablando y que predicando y orando por los enfermos y haciendo tantas maravillas y milagros en el nombre del Señor, eran hombres sin letra y del vulgo. O sea, aparte de no ser letrados, eran de lo más bajo, de lo que la gente ni siquiera saludaba. Eso era lo que los tenía con resentimiento, que ellos, siendo tan poderosos estudiados, doctores, intérpretes de las leyes y de tantas cosas que sabían, y no tenían nada de lo que aquellos ignorantes, según el hombre y según la carne, tenían, que ellos no podían tener. Porque eran sin letras y del vulgo. Se espantaron, dice que se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuántos de ustedes están con Jesús? ¿Cuántos son de Cristo? Eso es grande, hermano.
Porque nos hemos acercado, nos hemos arrimado, nos hemos fusionado con el Dios de la vida, con el tronco principal. Y esa vida se ha transmitido a nosotros. Bendito sea Dios. Cualquiera de ustedes que se sienta ahí como medio acomplejado. Algunos dicen, si yo tuviera otra cara, otra figura afuera. Eso no se trata de la cara. Hay caras bonitas que no sirven para nada. No se trata de la cara, ni del apellido, ni de la estatura. Se trata de la misericordia de Dios, de lo que Dios puede hacer con la vida de una persona. A Dios sea la gloria por siempre. Aleluya. Mire, hermano, voy corriendo porque ya el tiempo me va premiando, pero mire lo que está escrito en el libro de los Jueces, el capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículos 15. Dice la palabra: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Tenía las de perder. El Señor le está diciendo: con esa tu fuerza salvarás a Israel. Ay, Señor, está equivocado. No sabe quién soy yo. No sabe que mi familia es la más pobre. Como pobre no tenía voz ni voto. Y yo, el menor de todos. Porque los mayores, los primogénitos, eran los considerados como privilegiados, como ilustres, como poderosos. Pero un pobre que nació por allá, y peor si pasaba del número 7, ya ese no era considerado ni siquiera dentro de la familia así como importante. Cuando llegaban a la casa de Isaí para saludarlo, para llevarle un regalo, para visitarlo, salían los generalotes, aquellos grandotes, corpulentos. Y siempre preguntaban: ¿y todos son sus hijos? No, hay uno por allá escondido, por allá cuidando las ovejas. Ese ya no estaba contado porque se había pasado de los 7 y ya era el número 8. Eso ya ni se contaba. Pero ahí es donde Dios cuenta. Donde el hombre no cuenta. Lo que para el hombre no es, para Dios es. Y Dios levanta lo que no es para avergonzar lo que es. Ahora sí lo entendió, que Dios levantó al menor de todos, al aislado de todos, que era David, para avergonzar lo que era. ¿Quiénes eran los que eran? Aquellos corpulentos. Para Dios no servían. Dios se goza, se alegra de levantar lo que no sirve. Por eso si usted dice: no, yo sí tengo una inteligencia desbordante y tengo, entiende, una percepción de las cosas, soy el sabio don Elefante. El Señor dice:
Está bien, pero voy a levantar uno que no es. Voy a levantar uno que no tiene ni nombre. Y lo voy a levantar para deshacer eso que es. Bendita gracia. Bendita la misericordia de Dios. Recuerdo que en varias actividades importantes y grandes, en la carne y para el hombre, escuché con mis propios oídos decir de algunos que estaban alrededor: y van a poner a ese hombre a predicar. Acuérdese que hoy va a llegar mucha gente. Como diciendo, hay que poner uno sabio, uno grande, uno, ¿entiende?, escogido. Pero ese pobre lo que hace es ofender a la gente. Eso lo escuchaba yo ya con el micrófono en la mano. Ese es el hombre. El hombre mira la apariencia. El hombre se basa en lo que miran los ojos. Pero Dios levanta de lo que no sirve para constituirlo en la punta de lanza, para romper lo que tenga que romper. No olvide esto que dijo este hombre: mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo, y eso es lo importante. ¿Notó lo importante aquí? ¿Qué le está diciendo el Señor? Es cierto, su familia es pobre. Usted, el que no lo toman en cuenta en nada, es el menor, el que no sirve. Pero yo, Jehová, voy a estar contigo. Eso es lo que marca. Eso es lo que importa. A Dios sea la gloria, hermano. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Aleluya. Y sucedieron unas cosas que el capítulo 7 dice, que quiero que las grabe en su mente, en su corazón. Gloria a Dios. Y me voy a quitar unos 5 minutos más. Pero grave esto, hermano. Porque es que esto, ahorita tal vez usted, que no tiene ningún problema, ninguna situación, todo eso es suave y hasta puede dormir mientras oye el mensaje. Pero el que está abatido en situaciones complicadas, sabe que estas cosas tienen que estar guardadas en el corazón. Y va a llegar el momento en que las necesitamos. El capítulo 7, versículo 9, dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos. Y note lo que dice el verso 10. Y si tienes temor, ¿quién no iba a tener miedo, hermano? Usted sabe lo que es tener 300 hombres ante miles y miles y ante una coalición de reyes, porque eso no era uno solo, eso eran varios que se habían unido. Y este hombre inexperto, el menor de una casa y de una familia de pobres. Pero mire, el Señor le dice: y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Y oiga esto: y oirás lo que hablan. Entonces
tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente, 3 pueblos unidos para pelear contra 300 personas. Estaban tendidos, mire esto, en el valle como langostas. Esos eran miles de miles, en multitud, y sus camellos eran innumerables. No iba a pelear con otros 200 o 300 como él. Y eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar, en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí, un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Escúchelo bien. Diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Eso soñó ese hombre. Era uno de los enemigos y le estaba contando al otro, y Gedeón y Fura estaban allí oyendo. A ver, ¿qué fue lo que el Señor nos mandó a que escucháramos? Y mire esto, verso 14. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? Adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Sabe que servimos a un Dios extremadamente sabio, extremadamente poderoso? Y sabe que Gedeón le había dicho al Señor: yo, el menor de todos y el pobre de entre el pueblo, la tribu a la que yo pertenezco y la familia son los más pobres. ¿Qué vamos a hacer? Y sabe que aquel hombre que era parte de los madianitas estaba contando ese sueño que tuvo, y dijo la frase, la palabra, usó la palabra pobre, porque sabe usted que el pan de cebada en Israel era el pan de los pobres. El pan de trigo era el pan aliñado y el pan con más proteínas y vitaminas, y lo vendían caro. Pero el pan de cebada era para aquellos de escasos recursos que no se podían comer un pan de trigo. ¿Qué es lo que estaba refiriendo? Aquel hombre dice
que soñé y veía un pan de cebada, un pan de pobre, un pan de pobre, pero ese pan de pobres vino rodando y dando tumbos y golpeó el campamento de los madianitas y cayó. Y el otro dice, ¿y qué será eso? No es otra cosa que la espada de Gedeón. Que Dios, el Dios de los israelitas, el Dios de los judíos, le entregó el campamento nuestro. ¡Ay de nosotros! Porque un pan de cebada que no valía nada, que era un pan de pobres, desbaratará el campamento. ¿Con qué Dios pelea, hermano? Con lo que no es. ¿Se acuerdan del milagro de los peces y los panes? Los panes esos eran de cebada, porque no habían panes de trigo. En las manos de un muchacho por ahí vendiendo en la calle, un vendedor ambulante, no andaba con panes de trigo. El pan de trigo estaba en los lugares populosos donde había cómo comprarlo. Pero Dios de esos panes de cebada los multiplicó por canastados y le dio a más de 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres, y todos comieron y se saciaron y se llevaron. Todavía le quedó a cada discípulo un canasto lleno. El Dios a que le servimos nosotros no es como muchos piensan, que es un Dios limitado y que estamos en esta situación y que mire y que quién nos sacará de esta situación. Por eso es que uno de estos días atrás les decía que para mí este tiempo de pandemia ha sido una gran victoria. Sí, Señor, una gran bendición, porque hemos podido orar más, leer más la palabra, predicar más la palabra, transmitir más mensajes, hacerle una obra, una guerra total al infierno. Las puertas del infierno no prevalecerán. Para mí mejor si esto sigue, esta situación sigue. Porque todo el que entiende se acercará a Dios. Todo el que entiende se consagrará a Dios. Todo el que entiende se apercibirá de que algo terrible, peor que eso puede venir, y entonces hay que estar preparado. Pero el que no, pues se encuevará, se descarriará o se morirá. Pero un día haremos un culto con todos los sobrevivientes covidianos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y mire, termino con esto. El primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 21, solamente como una referencia importante, que es el llamado y la escogencia de que Dios hace en el caso de Saúl, para ponerlo como rey. Y mire cómo sucede. Y Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Está leyendo? Y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín.
¿por qué se me ha dicho cosa semejante? Y eso es muy importante, que usted siga reconociendo que es una persona sencilla, humilde. El día que usted diga, no, yo soy, si ustedes conocieran mi familia, se quedarían con la boca abierta, pero no es así. Que Dios nos ayude, hermano. Póngase de pie. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos llene de su gracia. Nos hemos pasado unos minutos, pero levante sus manos y adore. Así como hizo Gedeón, cuando escuchó eso, levantó sus manos y adoró y dijo, de aquí en adelante no voy a dudar ni un ápice de que Dios está con nosotros. Aleluya. Aleluya. Poderoso es Dios.